Sean todos bienvenidos nuevamente a otro Facebook Live. Mi nombre es Juan Carlos López y es un gusto estarles acompañando nuevamente a través de sus pantallas para poderles enseñar nuevamente un producto que ustedes pueden fácilmente desarrollar en sus negocios, en sus panaderías o aquellos que quieran emprender, pues es un producto bastante versátil para poder generar un negocio desde cero, ¿verdad? Aquí ponemos muy en práctica nuestra creatividad y todo lo que nosotros sabemos en cuanto a planificación. Así que para mí es un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Este día vamos a trabajar un producto muy tradicional que muchos hemos comido en alguna ocasión como desayuno, como postre quizás, pero es un producto que nos va muy bien para cualquiera de las ocasiones o de los momentos que les acabo de mencionar. Y es que justamente este día vamos a trabajar un croissant, ¿verdad? El croissant que todos hemos comido, como les mencionaba anteriormente, pero que no hay alguien que no haya probado en algún momento algún croissant. Entonces, este día vamos a trabajar un croissant un poco diferente. Maneras de hacer croissant hay un montón. Hay diversas formas, diversas formulaciones, diversas recetas de poder trabajar este producto. Este día le vamos a mostrar una para que usted lo tome en cuenta y en consideración y de igual manera pues lo podamos trabajar en nuestros negocios si así se requiere pues en algún momento, ¿verdad? Así que para mí será un gusto este día estarles acompañando y espero ya tengan ahí poder anotar en una libreta, algún lapicero, algún lápiz, un bolígrafo y de igual manera pues hacerles el atento recordatorio, ¿verdad? Que si en algún momento tenemos alguna duda y usted está viendo este video en este momento, pues la puede hacer la consulta a través de nuestro muro de perfil y de esa manera poderle contestar inmediatamente sobre las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Así que vamos a comenzar este día. Ahí les va a aparecer igualmente el link para que ustedes puedan ver la formulación del producto. Pero de igual manera, como siempre tenemos la costumbre, vamos a repetir los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de este croissant. Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra harina. Nuestra harina, la que vamos a utilizar en este momento es una harina fuerte, ¿verdad? De gama fuerte, pero como les digo, hay diferentes maneras de poderlos hacer. Hay quienes utilizan una harina de mediana fuerza, hay unos lo que hacen es una combinación o un mix de hacer harina fuerte y mezclar con harina suave, ¿verdad? Ahí es ya criterio de cada uno según los criterios que nosotros queramos darle al producto terminado. Ese es muy personal. En este momento nosotros vamos a utilizar harina fuerte. ¿Para qué razón? Porque necesitamos dar es volumen. Queremos generar un volumen en el producto que se vea atractivo, que se vea llamativo y que tenga las características de un croissant como tal, ¿verdad? Entonces en este momento vamos a utilizar harina fuerte. De igualmente vamos a colocar huevo. En este caso vamos a colocar huevo completo. El huevo, pues, el elemento que vamos a aportar es suavidad al producto, ¿verdad? Ya que contiene yema, ¿verdad? Es un huevo completo, como les decía. Entonces, la yema lo que va a permitir es que este mantenga la suavidad del producto en el tiempo. Por otra parte, pues vamos a utilizar agua normal, de preferencia si es helada. ¿Por qué razón? Porque en el proceso que nosotros vamos a ejecutar, lo que vamos a hacer es un laminado, pero muy similar a un hojaldre, pero con la diferencia que en este caso estamos trabajando con levadura. Entonces la levadura que le vamos a colocar va a interactuar en el momento que nosotros estemos trabajando. Entonces si nosotros no frenamos la actividad de la levadura mientras nosotros estamos haciendo el proceso de laminado, entonces lo que vamos a tener es un problema porque la masa se nos va a comenzar a leudar, se nos va a comenzar a crecer y pues probablemente no nos permita o no nos dé esa facilidad para que podamos nosotros tener la libertad de poder hacer esos laminados sin ningún problema, ¿verdad? Por esa razón podemos colocar agua fría o hacer un mix, ¿verdad? Si no tenemos agua fría podemos hacer un mix de hielo y agua, mitad y mitad puede ser, para que el agua logre enfriar o la masa logre enfriar lo suficiente y nos permita hacer este proceso que les mencionaba anteriormente. Considerando también las condiciones del ambiente, ¿verdad? En este caso vamos a hacer un croissant un poco adaptado a nuestra región, a nuestro clima, ¿verdad? Que es un poco tropical, un poco caluroso. Entonces, eso lo que va a permitir es que podamos trabajar el producto aún si no tenemos aire acondicionado, por ejemplo.
porque tradicionalmente el croissant está elaborado de pura mantequilla y su laminación es con mantequilla. Entonces, pero si nosotros hacemos ese proceso en un ambiente fuera de aire acondicionado, en este caso, entonces vamos a tener un problema porque la mantequilla se nos va a comenzar a derretir y esa se va a empezar a salir de la masa y pues ahí viene un problema total. Entonces en este caso vamos a hacer un mix, ¿verdad? La masa va a llevar su proporción de mantequilla, pero también en este caso el laminado lo vamos a hacer con una grasa específicamente para hojaldre o para pastear. Vamos a poner azúcar, sal. El azúcar pues puede ser cualquier tipo de azúcar, el que nosotros queramos colocar, puede ser azúcar blanca, azúcar refinada, azúcar morena. Ahí es cuestión de gusto de cada uno de nosotros. Cada una de ellas le va a dar características y más que todo el tema del azúcar morena, porque el azúcar morena le va a dar un color más intenso, un sabor un poquito más intenso. Entonces, pero queda a criterio de cada uno de nosotros lo que le queramos colocar, el tipo de azúcar que le queramos colocar. Ya la sal es una sal normal, sal de común, la que nosotros le vamos a colocar. Y vamos a trabajar con leche. Esto es para darle un sabor y un color todavía mucho más atractivo al producto al momento de estarlo horneando. Entonces vamos a trabajar con leche en polvo. Aquí pues no necesita tener ninguna especificación. Lo que buscamos nosotros es darle ese color al producto y el sabor lácteo a ese producto, acompañado a la vez con la mantequilla que nosotros le vamos a colocar. La mantequilla que nosotros vamos a utilizar tiene que estar temperada, es decir, que esta ya tendría que haber estado por un buen rato fuera de la refrigeración para que su incorporación en la masa sea mucho más rápido, ¿verdad? De repente, si está muy fría, lo que vamos a tener es que la grasa va a comenzar a dar vueltas sobre el tazón y no se va a integrar. Y eso lo que nos va a complicar es que la masa se nos puede llegar a calentar, ¿verdad? Porque mucho tiempo se va a estar ahí. Entonces, la mantequilla tendría que estar temperada para poderla incorporar. Y pues levadura. En este caso vamos a utilizar una levadura dorada para poder trabajar nuestro producto. Pero igual podemos utilizar en algún momento si ustedes quieren fresca. Pero en este caso lo vamos a hacer con nuestra levadura Gloripan de categoría dulce para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a ocupar para elaborar este producto. Ahí en la receta, pues o las formulaciones puede aparecer de repente que tenemos que ocupar vainilla. Eso ya es una opción. Si nosotros queremos hacer un croissant neutro, lo podemos hacer sin ningún problema, omitiendo el hecho de colocarle algún saborizante que defina el sabor del producto como tal. Con la cantidad de azúcar que tiene el producto, pues no es algo que vaya a ser tan dulce o el pan se vaya a sentir dulce. Es un sabor neutro, entonces ahí fácilmente nosotros podemos definir si el croissant lo vamos a rellenar de algo dulce o lo vamos a rellenar de algo salado. Y es básicamente lo que vamos a trabajar durante esta mañana. Entonces tenemos nuestro tazón de batidora. En el tazón de la batidora vamos a comenzar a incorporar todos los ingredientes. Como dicen, es todo junto pero no revuelto, ¿verdad? Es decir, vamos a llevar un orden secuencial para poder colocar las cosas. En este caso vamos a colocar primero el agua. Siempre dejamos una parte de agua. Vamos a poner el huevo completo. Sobre el huevo vamos a colocar azúcar y sal. Eso para lograr que hidratemos los ingredientes que tenemos ahí. Y vamos a colocar en este caso pues la leche. Y vamos a colocar la harina. Totalmente. La grasa todavía no la vamos a incorporar y vamos a incorporar la levadura. La levadura la voy a incorporar en la parte de arriba. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos trabajando con agua fría o algo está frío, si esto tiene inmediatamente contacto con ello, entonces vamos a tener un problema de retardamiento en la fermentación. Y es algo que no queremos. Entonces la vamos a poner sobre la harina para que esta no tenga ningún problema al momento de fermentar. Entonces son los elementos que vamos a ocupar. Voy a dejar esto por acá. Tenemos esto y esto, lo dejamos por acá abajo. Y en nuestra máquina vamos a iniciar. En este caso yo voy a utilizar una paleta. Lo ideal es que nosotros lo hagamos con un gancho, pero por la cantidad de masa que estamos trabajando, pues la paleta en este caso lo agarra muy bien y lo hace un poco más rápido. Pero en su caso, pues tenemos que considerar la cantidad de harina que estamos trabajando y pues lo correcto sería elaborarlo con un gancho,
para que el producto desarrolle adecuadamente. Pero le digo, ahí puede ser muy criterio del producto que estamos desarrollando y más que todo de la cantidad. Si son masas demasiado duras, pues entonces sí, definitivamente vamos a utilizar un gancho del inicio. En este caso, como les digo, la masa no es tan rígida, es una masa semisuave. Entonces fácilmente podemos trabajarla con una paleta. Entonces comenzamos el mezclado, ¿verdad? La incorporación de todos los ingredientes, y una vez comience a desarrollarse un poco, casi en la última parte del trabajo, del desarrollo, vamos a incorporar nuestra mantequilla. Ahora bien, normalmente cuando nosotros estamos haciendo una masa de este tipo, una masa de croissant, no necesitamos llevarlo a un 100% de desarrollo, ¿verdad? Es decir, nuestra masa debe de tener un desarrollo más o menos de un 75 o un 80%. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos haciendo el laminado, ahí vamos a terminar de ejecutar o de elaborar el desarrollo de la masa. Pero si lo hacemos todo de una sola vez, vamos a tener un problema que, como ya vamos a tener mucha elasticidad, cuando nosotros queramos estirar la masa con el rodillo, en un principio lo va a hacer sin ningún problema, pero posteriormente ya va a ofrecer cierta resistencia para poderlo hacer. Entonces vamos a tener ese cuidado de no desarrollarla a su 100%. ¿Ok? Tenemos la masa acá. Vamos a apoyar con una espátula. Poderla manejar. Y le vamos a dar una velocidad media para poderla mezclar. Le evaluamos. Vemos las características de la masa. Aquí se puede percibir todavía que está un poco dura, o que se puede percibir que le faltaría líquido, pero recordémonos que todavía nos falta incorporar la mantequilla, y en este caso la mantequilla pues aporta bastante humedad al producto. Entonces en ese caso vamos a tener ese cuidado de omitir, si ustedes se percataron, deja un poquito de agua al final, ahorita ya se le incorporé el resto que faltaba, y con el complemento de la mantequilla que vamos a incorporar, pues ahí vamos a tener la suavidad que nosotros buscamos en la masa. Entonces continuamos mezclando un poquito más. Vamos a ver. Vamos a agregarle un poquito de mantequilla. Esto con el fin de lubricar un poco la masa. Como les digo, no es que vamos a desarrollar completamente la masa o no es que vamos a desarrollar completamente el gluten, porque no se busca eso. Entonces aquí solo comenzamos a mezclar. La grasa se la vamos a ir poniendo de a poco, no la vamos a hacer toda de una sola vez, porque si no lo que vamos a tener es que mucha grasa va a comenzar la masa a deslizarse sobre el tazón y la fricción va a ser mayor. Lo que queremos es evitar que se caliente, ¿verdad? Entonces por esa razón lo vamos a ir haciendo de manera paulatina. La cantidad de mantequilla pues es una cantidad considerable para que le dé un sabor a mantequilla al producto, pero si ustedes en determinado momento quieren aumentar o quieren incrementar ese sabor, pues podemos incrementar la proporción de grasa que tiene la masa, la cantidad de mantequilla que le podamos colocar. Todo va a depender también del costo que nosotros vayamos a elaborar el producto, lo vayamos a comercializar. Porque recordémonos que ese es un punto bastante importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos elaborando un producto ya para hacerlo de manera de negocio, tenemos que considerar el aspecto cuál será el costo de este producto y que realmente si mi público al cual yo estoy apuntando el producto lo va a poder consumir o lo va a poder pagar, ¿verdad?
Pues esta receta, esta formulación es algo intermedia por el costo, más que todo por el tema de la mantequilla. Pero si ustedes igualmente la quieren aumentar, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Aquí el objetivo es que el producto sepa bien, que complazca nuestras necesidades, es decir, lo que nosotros queremos proporcionarle a nuestro cliente y que el cliente pues se sienta satisfecho con lo que está comiendo, ¿verdad? Con lo que está consumiendo. Y vamos a terminar de incorporar la grasa. Si se fijan, lo hice en unas 3 partes, la incorporación. Vamos a limpiar bien acá. Incorporamos bien en la masa. Y terminamos de mezclar. Okay, ahí vamos a terminar de mezclar, de incorporar. En todo eso, ¿verdad? La masa sigue trabajando, sigue haciendo su labor y por ende pues se sigue desarrollando, ¿verdad? No es que lo vamos a desarrollar primero y por último la grasa, sino que lo vamos a ir haciendo de manera paulatina para que la misma grasa se vaya incorporando, vaya lubricando la misma masa y la masa a la vez se vaya desarrollando en el punto que nosotros queremos. En este punto, si ustedes quieren definir el sabor del croissant, si así lo quisieran, pueden poner algún elemento dulce como alguna esencia, esencia más que todo, saborizante para que el producto ya sepa a lo que nosotros queremos, o en todo caso pues lo que hacemos también es, si lo queremos dulce, pues agregamos algunos elementos como algunas especias, algunas hierbas para que el producto pueda tener ese sabor al final, ¿verdad? El aroma, podemos colocar un poquito de ajo en polvo para aromatizar la masa, que sepa un poco mejor, y ya definimos el relleno que le vamos a colocar el producto como tal. Ok, tenemos nuestra masa. Vamos a ver si ya complementó la incorporación de la grasa. Ya lo tenemos. Y si ustedes se percatan acá, vamos a ver si lo logramos enfocar. Estamos en un desarrollo, ¿vean? Ya tenemos cierta elasticidad, aunque todavía se rompe con facilidad. Es decir, no tenemos un desarrollo completo de esta, pero en este punto ya podemos trabajar la masa para poderla pastear. Eso lo vamos a terminar de incorporar un poquito más y la sacamos. Ok. Chef, tenemos una pregunta. A ver, tenemos consulta. Le preguntan si la hacemos a mano es igual. Sí, básicamente es el mismo. Bueno, en ese caso lo que vamos a omitir es el hecho de colocar la grasa de manera paulatina y lo vamos a hacer en un principio, ¿verdad? Lo vamos a hacer todo de una sola vez. Por el aspecto que la grasa nos va a ayudar a nosotros a poder generar cierta suavidad y cierta fricción en la masa y de que esa manera no nos cueste, ¿verdad? Formarla. Entonces, pero sí se puede hacer de manera manual y es básicamente como lo hemos hecho anteriormente o como se ha explicado en algún momento. Ustedes van a poner la cantidad de harina sobre la mesa, en el centro van a poner todos los ingredientes y ahí comenzamos a mezclar y a amasar hasta tener una masa lisa que ya no se nos pegue en la mano, ¿verdad? En el momento que, no es que estemos desarrollados al 100%, pero que una masa ya se ha homogenizado completamente, es decir, que ya ella se ha unido a todos los ingredientes sin ningún problema, es cuando nosotros la palpamos, nosotros la tuercamos y esta pues no se nos pega a la mano, ¿verdad? Chef, también le preguntan que cuántos minutos es si la hago a mano. Es hasta lograr una consistencia, como les digo, manejable, que ya no se nos pegue en la mano. Eso pues va a depender mucho de las habilidades que tengamos cada uno de nosotros para poder trabajar, ¿verdad? Es decir, qué tanto nos va a servir esta para poderla, o qué tanta intensidad nosotros le vamos a poder poner para que esta se homogenice lo más rápido posible, ¿verdad? En este punto la vamos a dejar reposar un momento y le vamos a poner una bolsa o un plástico. A ver, por aquí lo tenemos. Aquí está. Ok,
Ok, la vamos a cubrir un momento, ¿verdad? Es importante para que no se nos reseque. Entonces nosotros la dejamos acá cubierta. Es un par de minutos nada más, unos 2 minutos, a que la masa suelte, ¿verdad? Que se libere de ese trabajo mecánico que viene, que se desestrese, digámoslo de esta manera. Y de esta forma podemos estirar sin ningún problema. Para ello, en este caso, pues yo ya tengo laminada la grasa que vamos a ocupar en nuestra masa como tal. En este caso yo ya hice un rectángulo de nuestra masa, de nuestra grasa, perdón. Entonces esta la vamos a colocar en esto, ¿verdad? Importante, hay quienes lo pueden hacer de manera manual. Lo mejor o lo más recomendado sería de hacerlo de esta forma, ¿verdad? Generar un rectángulo o un cuadrado y eso podérselo colocar a la grasa, a la masa, perdón, directamente. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vamos a tener un pasteado mucho más fino, mucho más liso, ¿verdad? Y la incorporación de la grasa como tal va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más eficiente el tema del laminado que nosotros estemos haciendo. Entonces en este punto yo ya tengo la cantidad que tenemos descrita, pues ya está aquí laminada para podérsela colocar al producto como tal, ¿verdad? Así que vamos a esperar un momento. Igual manera, ¿verdad? Vamos a tener que tener cierta cantidad de harina para poder estirar la masa y nos vamos a apoyar de un rodillo. El rodillo va a depender del tamaño según la cantidad de masa que estemos haciendo. Si ya el volumen de masa es considerable, entonces el rodillo tiene que ser ya diferente, de tal manera que él mismo haga cierta presión sobre la masa y eso nos facilite el tema del trabajo como tal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener esa diferencia, llamémoslo así. En este caso, como es poca la masa, pues no tenemos mayor problema que lo hagamos con este, ¿verdad? Pero si ya el volumen es mucho mayor, pues sí recomendado que el bolillo, el rodillo, sea mucho más grande, ¿verdad? El espesor del mismo también. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a estirarla. Aquí ya se relajó un poco. Como les digo, no es el montón de tiempo que le vamos a dar, sino que es nada más un momento en que vamos a ir trabajando. Y es que tenemos en cuenta también que lo que estamos haciendo acá es trabajando con levadura, ¿verdad? Entonces, por ende, no nos podemos permitir dar mucho tiempo de reposo. Entonces, vamos a venir y vamos a estirar. Más o menos del tamaño de que tenemos el rectángulo nosotros estirado. O como lo estiramos. Entonces, vamos a arrodillar. Procuramos que toda la masa nos quede uniforme, o sea, es decir, del mismo grosor toda, ¿verdad? De esta manera. Entonces, le damos vuelta, la parte de abajo que quede hacia arriba, que es donde vamos a colocar nuestra grasa. Y en este punto vamos a colocar nuestra grasa. Puede ser que lo hagamos de esta manera, o puede ser que lo hagamos de esta manera. ¿Verdad? Lo importante es que esto nos facilite el laminado de nuestra masa. Chef, le preguntan si es levadura seca para masa salada. En este caso es levadura seca para masa dulce, ¿verdad? Por la proporción de azúcar que contiene, estamos utilizando una levadura seca para masa dulce, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir y cubrimos. Tenemos que hacer de manera uniforme, que sellamos bien con la mano. Ok, cerramos, cerramos. Entonces, inmediatamente ponemos un poquito de harina y vamos a comenzar a laminar. Hacemos el rodillado, procurando que la masa se vaya estirando de igual manera de forma uniforme, valga la redundancia. Importante aquí que mantengamos la forma de la masa porque eso nos va a permitir tener también
un laminado uniforme, ¿verdad? Acordémonos que lo que vamos haciendo aquí es intercalando capa de masa y capa de grasa. Entonces, de esa manera es lo que va a generar ese efecto o ese desarrollo en el producto y a la vez esas características que contiene un croissant. Ok, entonces, estiramos. Aquí como no es mucha la masa, pues no nos complica mucho el poder estirar. El rodillo pues no lo permite. Pero como les decía anteriormente, si ya nuestra cantidad de masa supera, entonces sí ya he recomendado que lo hagamos a través de un rodillo que pese un poco más, ¿verdad? Entonces estiramos y vamos a hacer nuestro primer doblez. En este caso vamos a hacer dobleces de categoría doble. ¿Ya? Terminamos acá. Siempre vamos a mantener la uniformidad de la masa. Y colocamos, ¿verdad? Ok. En este punto vamos a volver a laminar. Como les recuerdo, aquí no es un tema de esperarnos tanto tiempo porque la que estamos trabajando es levadura. Entonces, si ustedes esperan, vamos a tener el problema que se nos puede comenzar a crecer nuestra masa. Entonces, laminamos de a poco. La masa da la facilidad o la factibilidad de poderse estirar sin ningún problema. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que la masa no se sienta tensa, que no sintamos que tenemos que hacer demasiada fuerza para poder estirar. Nada más que hasta con el desarrollo. Y la fuerza necesaria, nada más para que esto pueda estirar sin ningún problema. Entonces estiramos. Poner un poquito más de harina por acá. Importante no excedernos de la cantidad de harina, ¿verdad? La cantidad de harina va a tener un punto bastante relevante sobre el producto que estamos haciendo. Porque si nosotros nos excedemos de harina, entonces lo que vamos a estar haciendo es que nuestro producto lo vamos a estar resecando, ¿verdad? Y ya cuando este vaya al horno, vamos a ver que se hornea, se ve bien, pero el problema que nos va a dar es que cuando ya nosotros lo agarremos o lo queramos manipular, vemos que de repente se comienza como a descascarar, ¿verdad? Y eso es a causa del exceso de harina que hemos utilizado. Entonces lo vamos a hacer de manera prudencial, ¿verdad? Es decir, lo que necesita nuestra masa para poderse estirar. ¿Okay? ¿Se fijan? Lo vamos a hacer de manera no lenta, pero teniendo la paciencia y el tiempo para que esta masa se pueda estirar sin ningún problema. Si ustedes se percatan, sí se va estirando, pero lo vamos haciendo de manera paulatina. Damos un poquito más de harina. Y continuamos. Y aquí vamos a venir con otro doblez. Puede ser de igual manera un doblez doble. O puede ser un doblez sencillo. ¿De qué va a depender el tipo de doblez que hagamos? Pues de las características que nosotros querramos en nuestro croissant. De repente nosotros queremos un croissant que sea más suelto, entonces solo hacemos dobleces sencillos. O de repente nosotros queremos un croissant que sea más firme, que se pueda manipular sin tanto problema. Entonces hacemos dobleces doble,
para que de esa manera nos genere esa firmeza en el producto como tal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener ese cuidado, esa precaución. Es lo mismo que hacemos en el hojaldre, ¿verdad? Si nosotros queremos un hojaldre bien suelto, que se desmorone o se quiebre con mucha facilidad, entonces solo hacemos dobleces sencillos, perdón. O si queremos un hojaldre que sea mucho más rígido, llamémoslo así, o que se pueda manipular con mayor facilidad, entonces lo que vamos a hacer es ahí intercalar dobleces dobles y dobleces sencillos para que este genere mayor firmeza o tenga mayor capacidad de poderlo manipular. Entonces terminamos de estirar acá. Perdón. Ok, entonces tenemos igual, vamos a girar, vamos a colocar la parte de abajo hacia arriba y ahí vamos a hacer nuestro doblez. ¿Sí? Entonces tenemos, ya completamos. Siempre nos tenemos que cerciorar que toda nuestra masa tenga el mismo grosor, que no se vean partes más altas o partes más delgadas. Entonces aquí hacemos nuevamente nuestro doblez. En este caso vamos a hacer un doblez sencillo. Y hacemos acá doblez sencillo nuevamente. ¿Okay? Ya tenemos nuestra masa. Si queremos un croissant, nuevamente, ¿verdad? Un poquito más firme. Entonces podemos hacer otro doblez si nosotros queremos. Si no, pues aquí nos quedamos. Aquí nos vamos a quedar nosotros. Se fue todo. Ok, bueno, van a disculpar que ahí tuvimos un inconveniente con la luz, pero ya estamos de nuevo. Entonces les estaba explicando que en este punto vamos a dejar reposar nuestra masa y solo hicimos un doblez doble y un doblez sencillo. Hay quienes le pueden dar más dobleces, ¿verdad? Pueden hacer dos dobleces dobles, dos dobleces sencillos, o intercalarlos como lo hemos hecho nosotros, hacer tres dobleces, un doble, un sencillo y un doble, o de manera intercalada. Cualesquiera que sean los dobleces que nosotros hagamos, todos van a tener una finalidad al producto terminado. Es decir, cuáles son las características que yo deseo en mi producto final. Entonces, de esa manera voy a ejecutar los dobleces, ¿verdad? Importante.
En este punto ya dejamos reposando. Es un punto que nosotros podemos dejar reposar. Un tips importante pudiera ser el aspecto que la cantidad de levadura que yo les he colocado ahí en la formulación, pues la podemos disminuir una cantidad mucho menor, para que de esa manera podemos, cuando nosotros tenemos nuestra masa de esta manera, nosotros la ponemos en refrigeración y nuestra masa se va a quedar ahí, ¿verdad? No se va a fermentar, sino que va a estar nada más nuestra levadura dormida. Cuando eso lo hacemos, lo que podemos hacer es que al siguiente día, de igual manera, tomamos nuevamente la masa, ¿verdad? Ya solo estiramos y lo que vamos a hacer es nada más dar la figura. Posteriormente ponemos a fermentar y ya nuestro producto sale del horno como que estuviera recién hecho, o sea, es decir, todo el proceso en el momento. Pero ya dejamos una fermentación larga y esto nos va a aportar mejor sabor, mejor color, mejor aroma en nuestro producto terminado. La otra forma de poder también hacer un croissant es el aspecto de poderlo trabajar bajo una masa madre o una polish o una esponja, que en algún momento hemos trabajado en nuestros procesos acá. Eso lo que vamos a hacer es de igual manera es generar mayor sabor, mayor suavidad, mucho mejor aroma, una miga mucho mejor armada, es decir, aquella estructura como que es un panal que muchas veces buscamos en un croissant, pues lo vamos a poder lograr de esa manera, ¿verdad? Entonces, todas estas partes que nosotros les estoy mencionando en este momento son válidas para poder trabajar un croissant. Todo depende de lo que nosotros queramos, como les repito nuevamente, en nuestro producto terminado. Entonces, ahí es para que ustedes tengan el apunte o tengan aquella inquietud de qué es lo que nosotros queremos brindarles a nuestros clientes, qué es lo que nosotros queremos vender. Entonces, ahí tienen todas las opciones que nosotros pudiéramos ir haciendo según las necesidades, ¿verdad? De igual manera podemos incrementar el azúcar, si así lo queremos, ¿verdad? Podemos incrementar la mantequilla, como les decía en algún momento. Todo esto para beneficio de nuestro producto y a la vez para beneficio del cliente. ¿Por qué para beneficio del cliente? Porque es un producto que le va a agradar, le va a gustar a nuestro cliente. Entonces, esos son los puntos que yo le puedo recomendar en estos momentos para que podamos hacer un croissant de acorde a nuestras necesidades. Acordémonos que lo que nosotros impartimos a través de nuestro Facebook Live son fórmulas o son recetas que les sirven a ustedes como una base, ¿verdad? Como un inicio de algo que ustedes pueden perfeccionar, pueden mejorar, pueden ajustar según sus necesidades. Pero lo que nosotros tratamos de brindarle a ustedes es una iniciativa de producto que ustedes pueden generar, ¿verdad? Dándole las opciones diferentes al producto que estamos desarrollando. Así que de esa manera, pues es la intención o la finalidad. Por eso es que muchas veces me detengo bastante tiempo a estarles explicando, porque ustedes ven el proceso y el proceso podemos ver en muchos videos, ¿verdad? Cómo lo hacen, que se ve bonito, se ve bastante sencillo, pero lo que nos hacen muchas veces en los videos es explicarnos esos tips o esos temas de por qué esto, por qué lo otro, y eso nosotros lo tratamos de hacer a través de cada uno de los lives que nosotros brindamos en las diferentes regiones, pues tratamos de hacer eso, ¿verdad? Brindarles las opciones de producto que ustedes pueden hacer y aquellas variantes que pueden tener en el mismo, ¿verdad? Así que esa es la finalidad de esto. El tiempo de reposo que va a estar aquí puede ser un lapso de 5, 10, 15, 20 minutos, no más de ese tiempo, y si ya excede los 10 minutos, lo ideal sería que la fermentación o el reposo, mejor dicho, lo hiciese en una cámara refrigerante. Eso con el objetivo de que la masa no pierda temperatura y que comience a interactuar la levadura. Acordémonos que aquí lo que estamos teniendo es una masa fría, ¿verdad? Entonces esa masa fría ahorita lo que tiene es la levadura un poco dormida y la levadura todavía no ha comenzado su actividad al 100%. Una vez ella comience a tomar calor, entonces ella va a comenzar a interactuar mucho más rápido. Es lo que tenemos que evitar en el principio, en el momento que nosotros vayamos generando ese trabajo. Posteriormente, pues ya cuando la tenemos la figura armada y todo lo demás, ya es un tema de nada más poder ponerlo a fermentar, ya sea en una cámara fermentadora o en una temperatura ambiente, ¿verdad? Cabe destacar que si lo vamos a hacer en una cámara fermentadora, lo importante es el aspecto de la temperatura. No tenemos que exceder a la temperatura de fusión de la grasa de empaste que en este caso estamos utilizando o estamos trabajando, porque de lo contrario se nos va a comenzar a salir, se nos va a comenzar a derramar. De igual manera, la humedad no tiene que ser muy alta. Acordemos que entre más humedad genera, la grasa pues igual se va a comenzar a fundir. Ahí hay un tema que tenemos que controlar bastante. Si lo hacemos a temperatura ambiente, pues lo que
vamos a hacer es colocarle un plástico o una carpeta verde en la parte de arriba para que este no se reseque y permitir que este se fermente en el tiempo adecuado. No debemos de acelerar la fermentación colocándolo cerca de algo caliente porque nos volvemos al mismo punto. Comenzaríamos a derretir nuestra grasa de empaste y eso nos va a generar un problema posteriormente, ¿verdad? Que ya vamos a perder esa parte del hojaldrado que necesitamos en un croissant. Entonces, ahí vamos a tener ese problema. Esos son los dejo ahí a ustedes para que ustedes lo tomen en cuenta para recomendación de cada uno de ustedes y que lo pueda salir el producto lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, acá yo ya la tengo reposada, pues en el corte que tuvimos de energía y todo eso, ya reposó lo suficiente. Y ahorita la vamos a comenzar a estirar para poderla figurar. ¿Verdad? Chef, hay una pregunta. A ver, tenemos una consulta. Le dicen, si preparo la masa hoy, ¿la puedo dejar en refrigeración para figurar mañana o afectará el crecimiento del croissant? No, en este caso sí la podemos, como les mencionaba, la podemos dejar refrigerando, solo que sí les recomiendo que le baje la cantidad de levadura, por lo menos a 1/3 de lo que estamos utilizando en la receta. ¿Por qué razón? Porque si le ponemos la misma cantidad, pues inevitablemente la levadura va a comenzar a actuar en la cámara y ahí vamos a generar que el volumen. Lo que necesitamos es que si llega a fermentar, sea lo mínimo posible y lo ideal pues sería que no fermentase, ¿verdad? Sino que la levadura se nos durmiera. Pero en este caso lo que vamos a tener en cuenta es también la temperatura de la masa. Por eso les hacía el hincapié de que tienen que trabajar con agua fría. En este caso, si no lo tienen, pues ocupan hielo y agua para poder bajar la temperatura de la masa y eso nos permita que la masa se hele mucho más rápido en el momento que la vamos a colocar en reposo. Pero sí lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces aquí comenzamos nuestro estirado. Aquí es de tomar en consideración algo, o tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Depende de la cantidad que estemos utilizando, o que estemos estirando, perdón, pues así es la forma correcta o lo ideal como tendrían que estirar la masa. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues básicamente lo que nosotros vamos haciendo es que este rectángulo que vamos formando sea nuestro largo, lo ideal de nuestro croissant. Entonces nada más lo que vamos a ir estirando es hacia lo largo de la masa para que esta nos vaya generando esa longitud que nosotros buscamos y poderla estirar posteriormente. Vamos a ir levantando con cuidado. La vamos a ir estirando. Ok. Siempre vamos a poner un poquito de harina, ¿verdad? Eso es lo importante. Y lo vamos a ir haciendo de igual forma como hicimos el laminado, de manera paulatina. Tener un poquito de paciencia. Ok. El grosor que vamos a cortar esto, pues será un poquito, aproximadamente de unos 5 milímetros, es decir, medio centímetro. Un poquito menos si ustedes gustan, pero no muy delgada, o eso no tiene que quedar muy delgado, porque acordémonos que es levadura, entonces si lo adelgazamos demasiado, ok, entonces, van a disculpar que tenemos un poquito de problemas con la energía. Entonces, continuamos. Aquí seguimos estirando.
Ya llevamos una longitud pues más considerable en la masa. Lo vamos a ir haciendo de manera paulatina. Y la vamos a ir girando. Aquí nos vamos apoyando nosotros de la mesa. Hay que ser un poco ingeniosos nosotros para poder estirar de manera más efectiva. Entonces en este caso nos vamos apoyando un poco de la mesa para poderlo hacer. Nada más estiramos una parte de la masa, el resto la dejamos colgando sobre la mesa y así sucesivamente hasta lograr el grosor que nosotros queremos. Entonces les decía, no tiene que ser muy delgada, que si generamos una masa demasiado delgada pues vamos a tener un problema de desarrollo, ¿verdad? Por lo menos que aquí tiene que hacer efecto todavía o tiene que interactuar el tema de la levadura. Entonces por eso no podemos adelgazar demasiado. Ok. Entonces seguimos, ya casi estamos. Y si se percatan, no he perdido lo ancho, digámoslo así, de la masa. Lo hemos procurado mantener porque ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Ya evitarnos estar estirando y tener un exceso o un excedente de masa al momento de hacer los cortes. Lo que buscamos es ser lo más eficientes posibles al momento de estar trabajando nuestro producto. Es decir, que la masa le podamos sacar el máximo provecho para poderlo trabajar y que nos rinda lo que nos tiene que rendir. ¿Va? Ok. Siempre aireamos un poco la masa. Ponemos que cuando nosotros estiramos, lo que hacemos es pegarla contra la mesa, pero ya cuando la levantamos ella toma su verdadero ok. Entonces, tenemos acá. Y por acá tenemos ya lista nuestra masa. Ok. No es muy ancha, más o menos tenemos un promedio de 20 centímetros, 22 centímetros de ancho. No tenemos que ser tan grande, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué razón. Entonces, ok, aquí ya tenemos listo nuestra masa sin ningún problema. Entonces, con un cortador de pasta, un cortador circular y con el apoyo de una regla, vamos a medir. Después podemos ya generar nosotros una medida estándar, o ya vendan también igual rodillos cortadores si ustedes lo quieren. Pero si no, hacemos un corte básicamente de la siguiente manera. Vamos a cuadrar un poco acá, quitar un extremo. Aquí pues tiene el diámetro que necesito. Ok. Entonces, para iniciar, medimos qué tan ancho nosotros queremos nuestro croissant. Y tenemos un promedio de 20 centímetros exactos en nuestro ancho. Entonces, ¿qué quiere decirnos eso? De estos 20 centímetros, depende de nosotros cómo querramos el croissant. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar el ancho del croissant a la mitad de lo que nosotros lo queremos. Es decir, si nosotros queremos un croissant que sea bastante abultado de la parte del centro, ¿verdad?, que sea bastante grande, entonces lo que hacemos nosotros es cortar básicamente la mitad de la longitud, ese sería el ancho. En este caso serían 10 centímetros, los que yo tomaría como referencia para nuestra base del croissant, y los 20 centímetros serían de lo largo que vamos a enrollar.
Si lo queremos un poquito más grandes, un poquito más anchos, entonces lo que debemos hacer es aumentar un poco la medida, pero ahí lo que vamos a tener es que todo nuestro croissant casi que se va a ver uniforme, ¿verdad? Todo va a tener el mismo volumen. Entonces, ahí es consideración de cada uno de nosotros. En este caso lo vamos a estirar de 10, lo vamos a cortar, perdón, de 10. Vamos a ir haciendo marca cada 10 centímetros. Estoy haciendo marca cada 10. Hacemos marca y aquí nos sale uno más. Entonces hacemos la referencia igualmente en la parte de arriba. Igual acá, 10 y 10. ¿Verdad? Haciendo lo siguiente, 10 y lo que nos queda. Entonces aquí hacemos un corte, unimos las dos medidas. Esto es más o menos para sacar un corte uniforme. Entonces cortamos. Extremo a extremo. Chef, nos preguntan en Facebook, buenos días, perdón, llegó tarde, ¿la receta lleva levadura? Sí, en este caso el croissant que estamos trabajando, sí es un croissant de levadura. Entonces sí lleva levadura, levadura para masa dulce, la que vamos a utilizar o lo que estamos utilizando de nuestra marca Gloripan, ¿verdad? Pero sí lleva levadura. Ok, los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fácil. Nada más cortamos de extremo a extremo. ¿Verdad? Igual acá, de extremo a extremo. Igual acá, extremo a extremo. Y aquí también, extremo a extremo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y aquí pues todavía nos sale uno más. Por acá. Esto lo podemos recuperar nosotros en otra masa. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es fácil. Una lata engrasada previamente la vamos a ir colocando. Aquí tenemos unas que ya tienen grasa. Aquí ya los podemos juntar todos, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes toman su masa y lo que hacen es estirar. Vean cómo estira. Lo que vamos haciendo es estirar. Entonces cuando estiramos, ahí vamos a generar esa longitud en el croissant. Entonces la parte que une va hacia abajo para que eso le vaya generando presión. Entonces les decía, ustedes toman y comienzan a estirar, ¿vean? Lo hacen de manera lenta, estiramos, estiramos, hasta donde llegue la masa, ¿verdad? Y la masa nos va a determinar hasta qué punto. Colocamos en la mesa y comenzamos a enrollar, ¿verdad? Ya no necesitamos estar socando o apretando más el croissant, porque para esa razón, o por esa razón, mejor dicho, lo estamos estirando, ¿verdad? Entonces iniciamos, ¿verdad? Como los hemos cortado del mismo o de la mitad del largo que tenía la masa, es lo que les decía.
Entonces nuestro croissant se vuelve un poquito más gordito de la parte del centro, si ustedes se percatan. Ya si lo queremos que sea un poco más parejo, entonces estiramos o cortamos un poco más ancho la base, que nos va a ir determinando eso. Entonces estiramos y enrollamos, vean, y vamos dejando, así de fácil. Entonces nuevamente, vean, solo hacemos un estirado sin llegar a romper nuestra masa. Volvemos a enrollar. Y colocamos aquí nuevamente. Y así sucesivamente. Si nuestra masa todavía está suficientemente fría para este punto, entonces aquí podemos tomar la opción, si nosotros tenemos la suficiente o el suficiente espacio, entonces podemos tomar la opción nosotros de poderlo refrigerar. Es decir, los metemos a una cámara, los cubrimos bien con plástico, con plastifilm, los metemos a una cámara y ahí se va a detener la fermentación de ellos. Entonces, al día siguiente lo que nosotros hacemos es sacarlos a la temperatura ambiente y a ellos comienzan a crecer sin ningún problema. Y es cuestión de qué es lo que nosotros queremos. Hay diferentes opciones o diferentes formas o maneras para poder trabajar en nuestro croissant. ¿Que vean? Igualmente aquí estiramos despacio y terminamos de generar la forma. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos listo nuestro croissant. En este punto lo que nos hace falta nada más es ponerlos a fermentar, dejarlos fermentando a que tomen un volumen, ¿verdad? Importante no dejarlos crecer en exceso porque también corremos el riesgo de que se nos colapsen posteriormente cuando lo estemos horneando. Entonces tiene que ser un intermedio de un 80% de fermentación y el resto va a crecer dentro del horno, ¿verdad? Entonces en este punto los dejamos, antes de meter al horno los vamos a barnizar. Si nosotros los queremos barnizar, los barnizamos, los horneamos y los tenemos listos. ¿Verdad? En este punto nosotros los vamos a poner a crecer. Voy a poner acá abajo. Ok. Y ya tenemos listos nuestro croissant. Limpiamos nuestra mesa. Vamos a trabajar. Quitamos esto, ya nos vamos a ocupar. Ok, perfecto. Y nosotros ya tenemos, como siempre, unos preparados, ¿verdad? Unos elaborados con previa anticipación. Y aquí tenemos nuestros croissants. Vean. Chef, hay una pregunta. A ver, consulta. Le preguntan si quisiera congelar los croissants, ¿debo congelarlos de inmediato después de figurar? Tendría que ser en el momento. Ahora, el tema de congelar un producto de levadura es un poco más complejo. Lo que le estaba diciendo yo es refrigerarlo, es decir, nada más retener su fermentación por un promedio de 24 horas, pero eso es lo que estamos hablando. Ya si se quieren congelar, ya es un proceso más complicado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros congelamos un producto, nuestras cámaras refrigerantes por lo general son muy lentas. Entonces hacen un proceso de congelación muy lento y en ese mismo proceso que están haciendo se humedece mucho el producto, genera mucha humedad internamente y eso lo que hace es que posteriormente cuando se sacan de lo congelado se vuelven muy acuosos, muy aguados. Entonces ahí vamos a tener un problema ya de crecimiento porque nuestra masa se va a ver muy pegajosa, muy aguada. Entonces lo ideal sería nada más refrigerarlos, ¿verdad? Congelarlos sí no les recomiendo porque nuestros equipos normalmente son cámaras refrigerantes normales, congeladores normales, entonces no tienen esa rapidez de congelamiento. Normalmente para congelar un producto de levadura tiene que ser en un lapso de minutos que se puede hacer para que éste mantenga su integridad y que el producto no tenga ningún cambio en su estética, ni en su forma, ni en su sabor.
Así que aquí en este caso yo le sugeriría nada más el poderlo refrigerar, ¿verdad? Que eso sí se puede hacer sin ningún problema. Ok, les explicaba. Nosotros ya tenemos unos elaborados acá previamente, ¿verdad? Si ustedes los observan, ya los trabajamos con anticipación. Aquí lo que vamos a hacer es nada más prepararlos. Como les decía, ustedes tienen la libertad de poderlos hacer dulces o por la libertad de poderlos hacer salados. La ventaja en este punto, si los pudiésemos congelar, ¿verdad? Aquí sí ya podemos congelar nuestro producto terminado. Entonces, aquí lo que podemos hacer es los metemos en una bolsa y los metemos a un congelador. Ahí sí, no hay ningún problema. Posteriormente, lo que podemos hacer es nada más sacarlos, a que ellos pierdan el frío o inmediatamente igual lo podemos poner a un horno o a un microondas a calentarlos a que estos vuelvan a su integridad, es decir, a su suavidad que originalmente tenían. Eso es para servirle al cliente un producto casi que recién hecho, ¿verdad? O con esas características de suavidad como tal. Entonces, vamos a tener esas características como tales. Vamos a ver, vamos a trabajar un producto, lo vamos a rellenar. Aquí tenemos nuestra base para poderlos trabajar. Vamos a ir viendo qué podemos rellenarlos. Las diferentes opciones de cómo ustedes lo pueden hacer. Tenemos un cuchillo y tenemos varios tipos de relleno, coberturas que nosotros podemos trabajar. Ok. Tenemos por acá. Tenemos acá relleno. Tenemos relleno. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos nuestro croissant. Lo podemos partir por mitad sin llegar a cortarlo en su totalidad. ¿Verdad? Abrimos sin llegar a romperlo. Ok. Y colocamos nuestro relleno. Depende de nosotros lo que queramos el relleno. En este caso, tenemos unas mangas de pastelería. Vamos a poner un poquito de relleno. Aquí lo vamos a hacer. Tenemos nuestra crema pastelera. Lista. Sin ningún problema. Ya tiene que estar fría, ¿verdad? Para poderla manipular. No hay ningún problema. Aquí. Okay. De igual manera, nosotros aquí tenemos un relleno. Esta es fruta nada más macerada, es decir, nada más molida. No le hemos colocado nada. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos hacer es un contraste, ¿verdad? Contraste de sabor entre algo dulce, cítrico que tenemos aquí, porque ahí tenemos fresa, tenemos arándano, tenemos moras, y nuestra crema pastelera que es de un tono dulce. Entonces lo que queremos hacer es una combinación de sabores. Entonces, vamos a agarrar un poquito y vamos a colocar. Esto nos va a servir como una base. ¿Sí? Posteriormente, aquí tenemos con nuestra tijera, hacemos un corte. Ok. Cortamos y vamos a rellenar. Rellenamos. Podemos hacer otro. Siempre por la mitad. Aquí no le vamos a poner este, sino que vamos a usar esta. Esta es una base de mermelada de blueberry, nada más. Vamos a tomar esta misma cuchara. Sacamos un poco. Y rellenamos. Tenemos nuestro blueberry. Y de igual manera, ponemos nuestra base de crema. Rellenamos.
rellenamos. Ya tenemos dos. Vamos a hacer otro de diferente forma. Este lo vamos a partir por mitad. Lo partimos por acá. Y vamos a hacer lo mismo. Ponemos una base de blueberry. Siempre vamos a ir buscando, cuando nosotros hacemos elementos de esta manera, siempre vamos a ir buscando que tengan esos sabores o contrastes de sabores, ¿verdad? Eso es lo principal. Y colocamos nuestro relleno. Ya lo colocamos un poco más elaborado, porque ya también cuenta como una parte de presentación, ¿verdad? Vamos a colocar acá un poco de blueberry y lo cubrimos sin llegar a presionarlo tanto, nada más para que se logre ver el relleno. Y vamos a hacer uno último. Entonces, de igual manera, lo cortamos por mitad. En este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a colocar este que teníamos de cítricos. Colocamos. Lo que vamos buscando es esa naturalidad de nuestras frutas con la naturalidad de nuestra crema. Okay. Y ponemos un poco más en la parte de arriba para que este tenga mejor sabor. Y volvemos a cubrir. Ok. Tenemos 4. Entonces, vamos a hacer nuestra decoración. Tomamos una manga, tomamos una duya. Colocamos. Hacemos un corte. Sacamos. Vamos a poner un poco de merengue que ya tenemos elaborado. Eso para poder decorar. Comenzamos a bajar. Ok. Entonces, vamos a decorar. Vamos a hacer esto un poco a un lado. Y vamos a iniciar. Vamos a poner un poquito de azúcar. Para poderlo decorar con anticipación. Espolvoreamos. Ok, hacemos a un lado y decoramos. Vamos a tomar y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la crema, ¿verdad? Comenzamos a rellenar. Hasta cubrir, ¿verdad? Aquí nosotros nos podemos auxiliar de un poquito de galleta. Aquí tenemos galleta molida de chocolate. Espolvoreamos un poco. Y vamos a darle un toquecito de color. Ya tenemos uno preparado. Vamos a preparar otro. Por aquí ya tenemos uno ya con un color diferente.
De igual forma, podemos colocar, en este caso tenía blueberry, un poquito en la parte de arriba. Tenemos un poquito de chocolate. Aquí lo que hemos dado es un color y sabor a menta a nuestra base de turrón. Entonces lo podemos hacer de esa forma. Y aquí podemos hacer lo contrario a lo anterior. Aquí lo podemos nevar todo. ¿Verdad? Lo nevamos. Ok. Lo tenemos también. Tenemos un tercero. En este caso, lo que podemos hacer es hacer la decoración. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de chocolate. Y aquí tenemos unas que no hemos molido. Entonces las quebramos. Okay. Y tenemos el último. Vamos a terminar con este último. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner nuestra base de turrón. Okay. Y a este le vamos a poner netamente mermelada. Se vea llamativo, atractivo, ¿verdad? Y vamos a poner un poquito de vamos a ver. Ponemos esta. Un poquito de galleta nada más. Ok. Tenemos nuestro croissant. Quitamos esto para mientras. Vamos a colocar por acá abajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes pueden ir haciendo todas esas interacciones, combinaciones, mezclas, ¿verdad? De sabores. Lo que vamos buscando es que nuestro producto sea totalmente llamativo a nuestros clientes. Básicamente, entonces lo que vamos tratando es de generar esa experiencia a nuestro cliente, ¿verdad? De que un producto sabe bien, tiene buena presentación, ¿verdad? Y el costo es razonable a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos por acá, vamos a terminar de limpiar un poco. Acá. Ok. Limpiamos y tenemos. Vamos a montarlos. Vemos el montaje de ellos. Por acá. Tenemos nuestro croissant, tal cual salió del horno. Y tenemos nuestras versiones ya decoradas. Ok, perfecto. Terminamos de limpiar. Y pues básicamente eso ha sido todo este día, ¿verdad? Hemos aprendido a hacer una masa totalmente fácil, ¿verdad? Es un proceso muy sencillo que nosotros vamos a trabajar
pero el resultado es lo que vale, ¿verdad? En este caso es nuestro croissant, el producto que tenemos de insignia, que tenemos ya terminado, y lo que queremos brindar es una experiencia del cliente, como les decía, de algo bueno, algo que tenga muy buen sabor, y eso es lo que vamos buscando, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a generar esas experiencias de calidad en nuestros productos siempre. De esta manera, pues les doy las gracias por haber estado conmigo. De antemano, pues agradecerles y por su atención, por sus consultas. Si en algún momento ustedes tienen las dudas de qué es lo que estamos haciendo, de igual forma, pues lo pueden hacer en nuestro perfil. Pueden colocar las preguntas, igual nosotros le podemos responder ahí. O si en algún momento pues usted necesita asesoría directamente de algún producto que hemos desarrollado a través de los Facebooks o específicamente en este caso del croissant, entonces lo pueden hacer a través de los números el 78626294, el 78626701, así como el 78619846. Estos números son de servicio al cliente y ellos estarán dispuestos a atenderles a ustedes para poderles facilitar alguna formulación, alguna duda que ustedes tengan o incluso lo que les mencionaba, el poder agendar con ustedes una visita técnica y poder trabajar en su negocio estos productos que nosotros estamos desarrollando a través de nuestros Facebook Live. Así que, de antemano, como les decía, muchas gracias por todo, les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo Facebook Live que tendremos pues muchas experiencias diferentes, algo innovador, algo nuevo que siempre tendremos a presentarle a usted. Así que, de antemano, gracias, hasta la próxima.